El motivo de la conferencia es para actualizar la situación de COVID en el departamento de Itapúa. Comentarles que tenemos 2 nuevos casos positivos en el departamento, que son contacto del caso hospitalizado en el Instituto de Previsión Social. El caso número 1 es un paciente que se encuentra totalmente asintomático. El caso número 2 es una paciente que desarrolló síntomas leves. Con respecto al caso número 1, quiero también hacer un comentario bastante personal y pedirle también a la ciudadanía. Yo me comuniqué personalmente con el afectado y él me decía que se sentía físicamente muy bien, pero psicológicamente con mucho miedo. Estaba muy preocupado, más que de la patología del COVID, de la reacción de la ciudadanía. Entonces solicito también encarecidamente la solidaridad, la comprensión y la empatía de esta situación. Tenemos que entender que todos somos personas que pueden estar expuestas a esta situación, tener la solidaridad suficiente y agradecer sobre todo que estas personas cayeron dentro del 80% de las manifestaciones leves de la enfermedad. Se están haciendo también el mapeo epidemiológico con respecto a los contactos de estas personas y también el screening a todos sus contactos. Seguramente también existen preguntas con respecto al caso hospitalizado. Les comento que siguen las investigaciones y hay 3 probables teorías. Una visita del extranjero, una visita del nivel central del departamento de Central, y también el nexo, la hospitalización. Esas son las 3 hipótesis. Seguimos trabajando desde Vigilancia Epidemiológica con los licenciados que han venido en representación del doctor Sequera. Todavía no tenemos el resultado final, nosotros vamos a estar lanzando, pero esas son las hipótesis que se manejan. Y bueno, y la actualización con 2 casos más que hacen aún más hincapié en extremar las medidas sanitarias de cada uno de nosotros. Solicitarles encarecidamente, cuídense, principalmente a los que están también en la primera barrera, que deben salir a trabajar. Estamos también nosotros como personales de Blanco extremando las medidas a nivel sanitario, y también transmitirle a la ciudadanía que insistir sobre todo en el lavado de manos, sobre todo en el evitar tocarse la cara, en evitar tocarse los ojos, sobre todo en evitar la parte de aglomeración de personas. El distanciamiento social es súper importante, por eso es que estamos cambiando la metodología de las conferencias de prensa. Queremos informar, pero también queremos darle seguridad. Y el pedido particular es la solidaridad con estos pacientes, la empatía, seamos patrióticos y seamos también, pongámonos en el lugar de estas personas que por la propia enfermedad ya pasan una situación física importante y una situación psicológica. Entonces, de parte de la 7ª región, de parte del COE, que ven aquí a todos los que componen el COE, estamos trabajando arduamente. Estuvimos reunidos también con el doctor Lambaré y con la doctora Lorena Talavera, que son los infectólogos. Ellos están haciendo el seguimiento puntual de cada caso y se está actuando en base al protocolo correspondiente, pero sinceramente lo que más nos preocupa es la parte social, el miedo que tiene la ciudadanía, el miedo que tienen los propios pacientes, no a la patología, sino justamente a la situación social que ellos temen pasar. Tengo miedo de la sociedad, tengo miedo de la ciudadanía, tengo miedo de la reacción. Fueron las frases de esta persona, de este paciente: me van a linchar. Y realmente me afectó porque todos somos seres humanos, y me afectó porque dije, todos podemos estar en esa situación. He hablado telefónicamente con este paciente prácticamente 1 hora 10 minutos, y les pido que el mensaje a partir de hoy sea sobre todo esos valores que no me voy a cansar de repetir,
La parte sanitaria está trabajando con la asesoría de los infectólogos, con la asesoría de nivel central, con la asesoría del doctor Guillermo Sequera, del señor ministro. Pero la parte social también debe colaborar en comprender y en ponerse en el lugar de los demás, uno, y dos, en también ser responsables cada uno de la situación de salud de uno mismo y de su entorno. Vuelvo a repetir, si tomamos las medidas correspondientes de lavado de manos, del distanciamiento social, de evitar tocarnos la cara con las manos sucias, o simplemente haber tocado una superficie y haberla llevado a la cara, es un riesgo ya de contagio, porque es una patología muy contagiosa. Entonces, esa es la solicitud por parte del COE, insistir en las medidas sanitarias. El COVID-19 está entre nosotros desde el 7 de marzo, donde se anunció el primer caso. Entonces, día a día tenemos que trabajar y vivir como si fuese que somos pacientes portadores de la enfermedad. Y si vivimos como si fuese que somos portadores de la enfermedad, vamos a comprender cómo se siente realmente aquella persona enferma. A nadie nos va a gustar que nos discriminen, a nadie nos va a gustar que nos rechacen, a nadie nos va a gustar que nos insulten, que juzguen a nuestra familia, que nos juzguen como personas, como profesionales. Pensemos en el paciente como una persona, como un hermano, como un padre, como un esposo o una esposa. Ese es el mensaje que nosotros, personal de blanco, médicos y hoy casualmente autoridades, queremos darle a la sociedad. Cuidémonos entre todos, cuidémonos cada uno y sobre todo que entre todos tengamos ese mensaje de valores, de respeto, de empatía. La parte del protocolo se encarga la asesoría técnica de la parte infecciosa del IPS y del Ministerio de Salud, que están trabajando arduamente desde el fin de semana, donde tuvimos la presentación de este caso positivo que es de público conocimiento, haciendo todas las líneas epidemiológicas correspondientes. Nosotros vamos a salir a comunicar cada caso positivo, pero sí vamos a cuidar a cada uno de los pacientes. Entonces, en base a ese concepto les pido comprensión y cuidémosle a nuestros pacientes positivos. Tuvimos un caso que hemos anunciado ya su recuperación y vemos el grado de responsabilidad que puede tener cada uno de los enfermos, que ha cumplido con el protocolo que ha sido guiado desde la 7ª región, desde el área de epidemiología, desde el área de infectología del IPS y del Ministerio. El acompañamiento pleno también de la Secretaría de Salud de la Municipalidad y la Gobernación para poder llevar a cabo la logística de esta situación. Y hemos anunciado nuestro primer recuperado, que creo que es una de las mejores noticias en los últimos tiempos. Entonces vemos que se puede y debemos creer y confiar en el ser humano como una persona responsable y que pueda cumplir ese protocolo. Desde la parte sanitaria vamos a insistir para que se lleve a cabo de manera estricta, así como fue con ese primer caso, de manera estricta también con los siguientes casos que se van a ir presentando, con el acompañamiento médico y el acompañamiento técnico. Pero necesitamos el acompañamiento social para estas personas. Necesitamos mensajes de solidaridad para estas personas. Y les hablo así porque he visto cuando se anunció el primer caso en Itapúa, sabíamos luego
estamos todos muertos, vamos a estar todos contagiados. Y cuando anunciamos la recuperación de esa paciente responsable, gloria a Dios, ella fue responsable, no nos adelantemos a los hechos, no tengamos dobles discursos, no tengamos dobles discursos, respetémonos, somos todos seres humanos y todos estamos expuestos, todos debemos salir a trabajar en la medida permitida según la cuarentena inteligente. Adaptémonos a ese concepto, seamos inteligentes en nuestro modo de vivir, seamos inteligentes en nuestro modo de actuar. No más hipocresías, no más discriminación. Más empatía, más solidaridad, más responsabilidad. Y creo que, como dije, todos debemos ser protagonistas y responsables de la situación de la salud. Lo dijo el señor ministro Julio Mazzoleni. Todos juntos únicamente vamos a vencer al coronavirus, teniendo la actitud de que todos somos portadores de la patología. No me complace dar 2 casos positivos, pero me complace decir que son pacientes que están bien físicamente y que van a seguir y van a respetar el protocolo como corresponde. El mapa epidemiológico de la paciente hospitalizada no era solamente 4, tenía varios contactos, de los cuales uno a uno Vigilancia Epidemiológica se contacta con ellos y le toma las muestras. Eso quiero que se queden tranquilos, y cada uno de los contactos tiene también su indicación correspondiente. Hay una doctora que se llama la doctora Marta Benítez, que es el contacto, el nexo entre vigilancia sanitaria a nivel central y el Comité de Control de Infecciones de los 2 hospitales. Ella hace un relevamiento con infectología de cada uno de los pacientes o de las personas, tanto personal de blanco, cualquier familiar, todo el mapa epidemiológico. A veces supera realmente los números que ustedes por ahí conocen, pero es un trabajo que corresponde hacer. Entonces, a todas esas personas no es que se le deja sin comunicar, se les comunica a cada una de ellas, y por eso es que hablamos de mucha responsabilidad social en esta enfermedad, porque es altamente contagiosa. Entonces, vigilancia hace su labor. En la parte de blanco, el personal de blanco, yo quiero que se queden tranquilos, porque nosotros estamos haciendo un screening inclusive, así como le dije, de todos los contactos de cada uno de ellos, tanto de la paciente o en el caso que haya tenido también algún contacto con las pacientes del Comisoe. Con todas las actitudes estamos haciendo bajo el protocolo correspondiente. Lo que nosotros les pedimos a ustedes en ese sentido, que se queden tranquilos, porque todos aquellos contactos que corresponden y que entran dentro del núcleo de contactos de la persona positiva que está hospitalizada, ellos fueron enviados a cuarentena. No fueron solamente 4, aclarar eso, hay más. Y también se les hizo el seguimiento correspondiente. Lo que no queremos es estigmatizar a nadie, y por eso les pido comprensión. Y todos ellos están comunicándose vía telefónica y están haciendo su seguimiento correspondiente. Nosotros no le vamos a exponer a nadie, vamos a actuar bajo los estrictos protocolos que dictan esta patología. Nosotros no podemos estigmatizar ni suponer que el que ingresa al país está contagiado. Hay gente que vino de repente de Argentina, hay gente que vino de Brasil. Hoy sí vemos que el mayor número de los contagiados son provenientes de Brasil. Por eso mismo, contarles que el protocolo cambió. Nosotros hace exactamente una semana atrás el Ministerio dictaba, como les comenté públicamente en varias ocasiones, que el hisopado se le iba a hacer a la persona antes de salir, para el alta, ¿verdad? Ese era el protocolo que se manejaba hace aproximadamente una semana. El protocolo marca hoy que dentro de las primeras 24 horas se debe hacer el hisopado de cualquier connacional que ingresa,
¿sí? Y si hay positivos entre esos connacionales que ingresan en un grupo, se los divide de los positivos y los negativos. Pero ambos, tanto el grupo positivo como el que dio negativo, igualmente debe guardar cuarentena obligatoria. Y dentro de los 14 días se le repite al positivo y al negativo otra vez. Por eso dije, todo esto es muy dinámico y va cambiando. Con respecto a las medidas de bioseguridad, todo el personal que estuvo en contacto, tanto en el Comisoe como en el IPS, tuvo las medidas de bioseguridad correspondientes. Así también es de público conocimiento, y no es por esta situación en particular, sino por lo que pasa a nivel mundial, es que el personal de blanco es aquel más expuesto en esta situación. Y el nivel de contagio se da más, no por el contacto directo, sino por, de repente, el colocarse o tocarse la cara sin querer después de haber estado en contacto con el paciente, o el quitarse el equipo de protección. Eso es lo que marcan los estudios que analizan la situación del personal de blanco. Lo que les puedo decir y recalcar es que todos los pacientes, tanto del Comisoe como la paciente hospitalizada, el personal que estuvo en contacto, tuvo las medidas de bioseguridad correspondientes. Doctora, buen día, y a los demás presentes también. Si bien el Ministerio ya lo dijo en una ocasión, que son resultados de aproximadamente 2 semanas atrás lo que se están publicando, estos casos, 2 nuevos de Encarnación, ¿de cuántas semanas atrás sería, doctora? En realidad es un estudio epidemiológico o un cálculo epidemiológico, lo que dijo el doctor Sequera, que se habla que es el reflejo de 12 días atrás. Y justamente ese es el estudio, por eso es que lleva tanto tiempo el estudio de los contactos de 12 días. No necesariamente, uno no puede, así como no ve el virus, no puede saber el día exacto, el momento exacto, pero se hace una presunción haciendo la historia de todos los contactos anteriores de 12 días. Entonces eso sí, por eso era el mensaje del doctor Guillermo, que nosotros hacemos ese estudio retrospectivo, vamos desde el momento en que se sabe. Nosotros empezamos ya a trabajar con la persona, en la parte psicológica, como le dije, que es la parte que más les afecta a los pobres compañeros, a los pobres pacientes, es eso, y también toda la parte de contactos de manera retrospectiva con cada detalle, justamente para hacer ese cierre del caso. Y es por eso que también estamos teniendo esa demora y ese análisis tan puntilloso con el caso del IPS, y que se manejan esos tres nexos probables. La víctima apela a la justicia para que pueda retornar a su casa, para poder asistir nuevamente a sus hijos.